Dale, dale. La cámara. Hola, muy buenas tardes, queridos alumnos del tercer año de Ingeniería en Informática. Bienvenidos a nuestras materias Arquitectura de Computadoras 1 del día 14 de septiembre del 2020. De esta manera, vamos iniciando la clase del día correspondiente a un repaso general de las actividades que hemos hecho y también unas prácticas de laboratorio que lo haremos en la modalidad virtual, ya que no podemos estar en el laboratorio de la UP. Entonces, voy a compartir mi pantalla para desarrollar la clase de hoy. Voy a ingresar a la plataforma. ¿Ya están consiguiendo ver mi pantalla? Sí. Excelente. Bueno, entonces, prácticas de laboratorio le puse como título porque hoy vamos a hacer virtualmente ensambles de computadoras, o sea, todas las unidades que hemos desarrollado de CPU, de memorias, de placa madre, eso hoy lo vamos a poner en el respectivo lugar para armar lo que es una computadora. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben hacer, pero así también hay compañeros que nunca lo hicieron. Entonces, por lo menos virtualmente hoy lo vamos a hacer y cuando se pueda, vamos a hacerlo ya de verdad. Entonces, antes de desarrollar esta parte, tengo una presentación que compartir con ustedes sobre la fuente de alimentación, fuente de poder. Entonces, es importante que sepan sobre la fuente de alimentación, que es es el dispositivo que permite convertir de la energía que está en la pared, que es 220 voltios, a la energía que permite operar en la computadora, que es hasta 12 voltios. Entonces, el sistema eléctrico que otorga la electricidad necesaria para poder funcionar. Se le dice fuente de alimentación, también se conoce fuente de poder. Tiene el propósito de transformar tensión, que es voltaje, alterna AC, que es la que viene de la ANDE, a energía continua DC, que es la que opera en todo el tipo de circuito electrónico porque no pueden soportar voltajes altos, ¿verdad? Por ejemplo, una computadora de PC hasta 12 voltios la fuente puede dar, y en una notebook la fuente suele tener 19 voltios. Entonces, hasta ahí generalmente son los voltajes que pueden operar los dispositivos electrónicos. Y se le dice continua porque no debe de variar ni cambiar esa energía dentro del circuito porque puede dañar el circuito. Sin embargo, la energía alterna sí tiene oscilaciones. A veces está en 200 voltios, 210, 230, puede llegar hasta 250. Y eso, dependiendo de los dispositivos conectados a él, puede fallar o no fallar. Su objetivo es proteger al sistema, reducir su vida de voltajes, como por ejemplo bloqueo de fuente. Entonces, no puede haber más de la energía que necesita porque puede quemar, y brindar los dispositivos la energía que requiera para funcionar. Existen tipos. Este es un conector de la fuente llamada conector AT, que está presente en placas madres viejas. Hoy en día se utiliza el ATX. Su función, alimentar a la placa madre, y es de los años 80. Esta es la que usamos ahora, ATX, 20 a 24 pines. Generalmente acá trae 20 y después estos 4 extras. Por eso es 24 pines. Alimenta a la placa madre, tarjeta madre, actualmente 24 pines casi siempre, pero se viene con 20 y 4 extras. El ATX
P4 es un conector también que viene acompañado y que sirve para alimentar el circuito de CPU del procesador. Entonces se conecta en una parte específica para él, cerca del procesador, porque el procesador requiere de un circuito aparte otra vez para él para poder operar, por todas las cosas que hemos visto ya. Entonces existen las de 4 pines y actualmente se está usando mucho de 8 pines, ya dependiendo de la placa madre que se está usando. Dependiendo de la placa madre que se está usando. No sé si de mí nomás se traba todo estarlo así. ¿No me escuchan bien? El micrófono nomás parece que se aleja un poquito. Voy a tratar de acercarme más entonces. Un minuto. Voy a hablarle a Lidia. Voy a acercarme más y más al micrófono. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí. ¿Se escucha mejor? Sí. Ok, me acerqué más. Bueno, estamos hablando entonces de que en las antiguas para conector de fuente a CPU tienen 4 pines y actualmente si uno va a comprar una placa madre buena, cara, que es para juego, para edición de video, ya viene con 8 pines porque eso le da más tensión al circuito de CPU. El voltaje continúa. Hay que comprender dos diferencias entre tensión y voltaje. Tensión es medido en watts y es la fuerza que puede tener una corriente eléctrica. Y el voltaje es por el nivel o la cantidad de energía que corre dentro de un circuito. Entonces, tensión es la fuerza y voltaje es hasta dónde trabaja esa corriente. Otro tipo de conector presente en fuente de alimentación es el conector Molex, que utiliza discos duros, CD-ROM y otros dispositivos que se van conectando a él como tarjetas de red de memoria de video. Entonces utilizan discos, tarjetas gráficas, también en computadoras especiales, dependiendo de la placa madre. Este conector BER es un conector que utiliza disquetera. Ya hoy en día ya no se utiliza el disquete. Este sí es un conector que se usa bastante, es el conector SATA para discos duros y grabadores DVD SATA. Este es un conector PCI Express muy parecido al conector para CPU. La diferencia es en la cantidad de pinos, que utiliza 6 pinos y la fuente de alimentación a veces trae 2 para poder colocar hasta 2 tarjetas gráficas y puede tener de 6 a 8 pines. A veces se trae accesorios en la fuente para poder colocar más. Si la fuente no puede conectores de 8, existen adaptadores de 6. Entonces se puede comprar. Entonces, ya les había comentado que los tipos son AT y ATX. Hoy en día los usa ATX. Y acá está un mapa de voltaje que operan en cada conector. Y si pueden ver en esta parte, hay distintos tipos de voltajes, pero cada voltaje tiene una tensión distinta. Por ejemplo, aquí
se puede ver negativo 12, positivo 12. 3.3, 3.3. COM es tierra. Entonces, todo, como ustedes ven en una placa, donde dice COM de comunicación, esa es en tierra o GND, o sea, es un conector que sirve para cerrar el circuito. Ustedes saben que para que un circuito pueda tener flujo o pueda hacer el trabajo de tener corriente, es necesario tener al positivo por un lado y al negativo por el otro lado. Y cuando hacen contacto el positivo y el negativo, ahí hay tensión, ahí corre. Por decirle así, si uno mete un clavo en la corriente eléctrica, si mete un clavo en un orificio no le va a hacer nada, y si mete otro en el orificio no le hace nada, pero si es que meten dos clavos y ahí tocan, ahí sí le va a dar Profe, la patada. tengo una anécdota con eso. Yo quería saber qué pasaba si metía un clavo en el orificio de eso. Uno no Sí, me corrió, pero dos sí. Sí, ese es porque No sé por qué hice eso, la verdad. Sí, buen experimento. Sí. Entonces, eso es porque para que haya flujo de corriente, tienen que, los polos inversos tienen que unirse. Polos distintos se atraen, polos iguales se repelen. Es la ley de Newton. Entonces, cuando un polo positivo y negativo hacen contacto, ahí corre, ahí hay flujo de corriente. Por eso es que hay un COM o un tierra para cada voltaje, y aquí se tiene, por ejemplo, 3.3 voltios, 5, 12. Y esto va adentro de la placa por el bus a distintos componentes de la placa que trabajan en estos voltajes. En cuanto a la fuente, algunos tienen on-off y la fuente standby o en estado de espera consume menos electricidad. Casi todas las fuentes traen ya hoy en día esta función, el standby, el que cuando no se toca nada, la computadora se apaga, entra en hibernación, pero al prender enciende con todo abierto como lo dejaron. Eso es también una capacidad de la fuente llamada standby. Tiene ventilador porque el circuito interno genera calor y necesita expulsar ese calor a través del ventilador. Los conectores negativo, positivo y tierra. El switch de 110 y 220. Suele ocurrir mucho, especialmente a gente que trabaja por el centro de Ciudad del Este, y a veces los clientes brasileños piden que se les pruebe o sea en 110 y a veces te olvidas, dejan 110 y después tenés que enchufar otra vez y te olvidaste y pusiste directo en el 220 y se explota la fuente. Entonces siempre hay que tener cuidado y mirar el switch en una fuente de alimentación para saber que esté en 220 aquí. En este caso ahora mismo está en 115, que es 110 voltaje de Brasil. Hay fuentes que traen un conector externo para enchufar algo por él. Muy pocos traen. Por ejemplo, de la pared se enchufa a la fuente y esta fuente otra vez permite que se alimente al monitor. Otro tipo de conector IDE. Esto es para conectarlo al disco duro y CD-ROM. Habíamos visto. Bueno, esta pequeña parte es la placa, encendido digital, tiene pulsador. Es una fuente casera que se puede hacer, que más adelante quiero hacer con ustedes. Bueno, internamente, en términos de electrónica,
tiene un transformador, lo que hace que reconozca o reciba el 220 y lo transforme a hasta 12 voltios y sus componentes internos otra vez hagan las divisiones de 5 y 3 voltios a través de estos diodos también, que son semiconductores. Función de rectificador de la corriente, convierte la corriente alterna en directa. El condensador que almacena carga, en estos se almacenan carga. Si alguna vez ustedes tienen la experiencia de abrir una fuente y ven cosas como estas, que son los condensadores o capacitores, nunca, pero nunca los toquen directamente así con el dedo hacia abajo porque le va a correr, porque esto almacena energía dentro de él y da una patadita muy fuerte. Normalmente se usan próximos uno al otro o separados para poder almacenar la misma carga pero de distintos símbolos, y lo que hacen es dejar pasar la corriente eléctrica lentamente para suavizar la señal. El transistor o regulador de voltaje se encarga de regular las salidas. Entonces recibe por un lado 12 y saca por una pata 3, por otra pata 5. Entonces, etapa de transformaciones. Entonces, la etapa 1, aquí podemos ver A, B, C, D, E. Entonces, en la A significa que por aquí entra 220, en la B los 220 pasan por esto para suavizar la corriente. Cuando le hablaba de que a veces la corriente alterna tiene 250, 240, entonces suaviza. El transformador con capacidad de hasta 220 lo recibe, y en esta parte D y E ocurre con los transistores y demás componentes la transformación de los voltajes. Encarga de recibir corriente alterna para generar de 3 a 12. Después los transformadores, condensadores y diodos hacen esa etapa. En la etapa 2 se distribuyen los voltajes generados hacia cada uno de los componentes. Se encuentra del lado de los cables que distribuyen dentro de la PC, regulador de tensión, condensador, entre otros. Entonces, del lado del cable, que es esto, ¿verdad? A partir de D y E ya pasa ya voltaje transformado. Proceso 1, transformación. El voltaje de la línea doméstica se reduce a 120 y de 220 baja a 12. Acá dice 120, pero aquí en Paraguay nosotros usamos 220 o 230. Entonces, esto es lo que hace un transformador: bajar, transformar la energía alterna a continua. Después está la rectificación, que rectificar significa limpiar, ordenar. Entonces, transforma el voltaje de corriente alterna a corriente directa y dejando pasar valores positivos de la onda. Entonces, cuando uno trabaja con electricidad, la electricidad se transmite en ondas, subidas y bajadas. Entonces, la rectificación hace que se suavice la onda. Aquí hay una onda desorganizada y aquí hay una onda armónica. Se hace por medio de estos componentes: diodos y rectificadores o puente GRETs, que son unos componentes que se compran y que hacen ese trabajo. Después el trabajo de filtrado, que a través de estos componentes, si recuerdan estos simbolitos, este sería un OR. Un OR, entonces lo que hace es estabilizar, ¿verdad? Viene una energía rectificada y esto se suaviza, o sea, se pasa en una línea recta. Ahí ya no hay más esto de subir y bajar, sino que siempre va a continuar el mismo voltaje, 12, 3, 5, por medio de estos componentes. Esta es una práctica muy interesante. Si estuviéramos en el laboratorio lo haríamos, que es agarrar una fuente de alimentación, limpiar, desarmar, verificar cada componente, comprobar si todas las fuentes funcionan,
¿Y cómo se comprueba que una fuente funciona? Cuando se hace un puente entre el cable verde y el cable rojo, que es el cable verde, es el Power OK, que es como si fuera que se le está dando el comando de encender al gabinete. Y eso hace que la fuente comience a trabajar. Y hacer comprobaciones de los conectores de la fuente, ¿verdad? Para encender un dispositivo que tuviéramos laboratorio, íbamos a conectar discos duros, etcétera. ¿Cómo probar voltaje de una fuente? ¿Cómo hacer una prueba de estrés? Eso se hace con multitester. Haríamos chequeo físico, mirar si los capacitores están en este estado. Significa que ya están muy desgastados y necesitan ser cambiados. Y si no, va a provocar que la fuente se queme el transformador, porque ya no hace más el trabajo de suavizar la energía. Entonces, como por ahora estamos en esta modalidad de forma virtual y esperando a que nos avisen cuándo podemos hacer nuestra práctica laboratorial, les pido que puedan descargar este simulador de ensamble. Una vez que descarguen, tiene 60 megas. Ya tengo descargado, pues voy a abrir nomás ya. Ya, abrir nomás ya. ¿Le están viendo mi pantalla, sí o no? Sí, sí. Ok. Ok. Entonces, cuando descarguen y le den ejecutar, van a encontrar este simulador de ensamble de PC en 3D. Y hay Yo te voy a estar siguiendo, profe, porque no tomo mi no. Yo te voy a estar siguiendo. Dale, cuando puedas. Hay hasta el próximo lunes tiempo para hacer la práctica y subir. Valdrá 2 puntitos. Entonces la idea es que ustedes puedan, en primer lugar, leer un poco sobre cada ítem. Aquí habla de la fuente de alimentación, por ejemplo, que estamos dando hoy. Proporciona tensión necesaria para alimentar el circuito. La placa madre, ya habíamos hablado, que es la placa principal de la computadora, donde van conectados CPU, memoria, la tarjeta de red. Aquí van a leer un poquito de tarjetas, que hay tarjeta de red, tarjeta de video también, tarjeta inalámbrica también, que se pueden colocar en los PCI Express para darle funcionalidades extras a la computadora. Van a leer sobre discos duros, compartimentos externos, sobre los cables. Y luego de haber leído, vamos a un pequeño test, donde el test nos pide hacer un ensamble de computadora. Ya. Entonces, en este test, en forma virtual, vamos a comenzar a montar un gabinete. De seguro que hay compañeros que nunca pudieron hacer así un montaje real, como así también hay compañeros que sí, seguro que millones de veces lo hicieron. Y espero que en algún momento podamos hacer esta práctica de verdad. Entonces, ahora de forma virtual, hay que ir buscando el lado correcto. Si no está en el lado correcto, no va a ingresar. Pero, sin embargo, si estuvo con el lado correcto, sí ingresa. Hay que ver cada paso. Por ejemplo, la fuente necesita colocar el tornillo en su respectivo agujero. Luego, la forma correcta de montar los componentes en la tarjeta madre, la placa madre, es primero comenzar por CPU. Entonces, colocar CPU en su lugar correspondiente. Aquí hay que ver que el pino macho, hay un pino macho, aquí hay un pino hembra, entonces ese sería el lado correcto.
Luego esto se cierra y también se traba. Luego hay que colocarle siempre la pasta térmica porque esto permite que el CPU no se sobrecaliente. Si no tiene pasta térmica, el CPU se quema. Luego se le pone el ventilador cooler, se traba el cooler y se conecta a la placa madre el cooler para que pueda trabajar y ventilar cuando la temperatura suba. Luego colocamos memoria. La memoria también, si no está en el lado correcto, no se va a colocar. Ahí. Perdón, salí. Vamos a ver. Entonces, ya les voy a ir dejando eso de tarea para que puedan llegar hasta el final con el montaje final como tarea. Ya voy a bajar esto. Profe, ¿y ese te va a mostrar porque está en inglés cómo ir uniendo? Sí, ¿y qué problema hay con el inglés? Es que no le entiendo muy bien y si me trago, nunca pues yo armé ni desarmé una PC, por eso nomás. No, y por eso el Google Translator te va a ayudar ahí con algún término complicado. Ajá, sí. Y aquí está. Cada ítem paso a paso. Y si no comprenden alguna Profe, no explorador estoy con Google Translator. No se te entiende, No, profe. ¿Cómo? yo pensé que ese programa mostraba en el costado dónde No poner las se cosas, te no. entiende. No sale bien tu audio. No nos sale bien el audio tampoco. Hola. No Creo que se es tu escucha internet, profe, se nada. escucha algo cortado. Solo es tu internet. Ok, bueno. Entonces, ya les... No se escucha, profe. Tu micrófono es, profe. Se nota que es tu micrófono. Bueno, un momento. Hola. ¿Habla? Ahí Ahí se escucha bien, profesor. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, Sí, ¿me ahí escuchan? Y ahí sí, ahí se escucha bien. Bueno, está bien. Bueno, voy a continuar entonces aquí. Bueno, ponemos CPU, su lugar correcto, cerramos la tapa, grabamos, ponemos... No se escucha raro. Pero mi pantalla se ve. No se te Sí, tu entiende, pantalla. bro. Bueno, Sí, sí se ve. ok. Entonces voy armando esto. Entonces hay que grabar, hacer una memoria también. No olviden grabar. Por aquí, grabando de verdad. Perfecto. Y instalar madre, colocar en el lado correcto, colocar las tarjetas. Bien, la tarjeta de video va aquí en el estado negro. Cada tarjeta lleva un tornillo. Ahora el momento de colocar disco duro, bien colocadito, con sus tornillos también. Luego pasamos a la unidad de DVD, colocamos el tornillo correspondiente también. Luego pasamos a copy con su tornillo. Y después Profe, colocamos... se ve tu imagen, pero no se te escucha. Bueno. Síganme. Te estamos siguiendo por tu imagen nomás porque tu audio no se entiende. Síganme en la imagen.
Esto quedará registrado para el video. Después en el video van a poder darle replay. Esa clase no se usa, me parece. Ahora sí no se escucha. No se escucha Naite por lo que explicáis. Si es que ahí tenemos que entregarlo. Hola, ¿me escucha? De lejos. Hola, hola. Ahora un chiquitito. Bueno, Se te escucha de lejos, por ahí.
Ya en el foro van a subir esta práctica de hoy. En el foro está la práctica donde van a subir los pasos que yo les mostré y en la parte final van a sacar una foto y van a responder. Eso le va a valer 2 puntitos. No sé si te escucha, pero por la duda te voy a preguntar algo. O sea, cuando terminamos el tema ese, tengo que sacarle una foto y eso lo vamos a hacer. Sí. No sé la verdad si me respondiste algo, pero no te escuché. Sí, aquí responder con la foto terminada. Bueno, ¿están ahí? ¿Sí? ¿No? No se escucha. Se te escucha más o menos, bro, muy bajo encima. Ven donde te estoy mostrando el calendario de hoy en nuestra parcial. De hoy en 8 hay parcial. Parciales. Próximo Parcial nomás lo que se te entendió. cuestionario para parcial es este. Ay, qué largo. Entonces, ok, de hoy en 8. Próximo Ok, lunes. Cuando más tenemos para preguntar, no se entiende eso. Tema está examen, diciendo ¿no? que el cuestionario para la parcial ese de hoy en noche. El profesor, ¿y el examen cómo va a ser? ¿En la página web nomás o dónde? Sí, página web. Por acá. No se escucha. Sí, no se le Dijo que va a escucha. ser en la página Profesor, web. abrina un blog de notas y empezá a escribir ahí. Va a ser mejor que... porque no se Dijo que entiende. sí, va a hacer en esta página la tarea, el examen, lo que quiera. Ah, y si completar el cuestionario tranquilo. Ok, profe. Ve este tutorial de YouTube 2008. Dale, profe. Ay, qué pesado. Le faltó el ratoncito con color amarillo, nomás ya está ya. Me faltó la música Duster. Musiquita de cierre del post. Saludos, dijo, no sé si se despidió ya. Terminó ya con la clase. Sí, se acabó ya. Chao, Pero profe. la próxima clase que sea con Loquendo la clase.
Para ahora no hay nada, ¿verdad? Nope. O sea, la tarea, lo que hay para hacer, no se van a hacer. Cue. Pues, Sí, pero eso es fácil, pero tenemos tiempo. Ahí va. y ya van a decirte que sí, va. Hoy vale 2 puntos y van a haber sumado 10 puntos para las tareas hechas que sirven para completar los 40 puntos para habilitar para examen. Ah, cierto, pongan su presencia. Eso es lo que entendí o no era así. Sí, porque vale puntos, ¿sabes? Sí. Vale punto y también hacer la tarea. Ujú. Ok.